Bienvenidos a mi canal, su santuario de dramas apasionantes, romances de ensueño y giros argumentales que te dejan sin aliento, todo directamente desde la vibrante Turquía. Espero que estén listos para una inmersión profunda en un mar de chismes jugosos, análisis meticulosos y reflexiones perspicaces, porque hoy nos embarcaremos en un viaje para desentrañar uno de los misterios más comentados y cautivadores de los últimos años. ¿Realmente existió un romance secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, las megaestrellas que encendieron la pantalla con Sen Kalkap? Un amor oculto a plena vista, eclipsado por el brillo cegador de la fama y las implacables presiones mediáticas. Pero antes de que nos adentremos en los recovecos de este intrigante enigma, quiero pedirles un pequeño, pero invaluable favor. Si disfrutan del contenido que les ofrezco con tanto cariño, no olviden darle un merecido me gusta a este vídeo. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Al hacerlo se aseguran de no perderse ninguna de mis próximas exploraciones en el fascinante y multifacético mundo de las telenovelas turcas, donde la pasión, el drama y los secretos se entrelazan en cada escena. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les notifique al instante cada vez que suba un nuevo vídeo, para que sean los primeros en enterarse de las últimas novedades. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, como dirían por ahí. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que desde el momento en que unieron fuerzas para protagonizar Sen Kalkap, se han convertido en sinónimos de química electrizante, pasión desbordante y, por supuesto, un sinfín de especulaciones. La explosiva conexión que irradiaban en la pantalla era innegable, palpable, casi tangible. Era como si Eda YLDZ y Serkan Bolat no fueran simplemente personajes ficticios, sino extensiones genuinas de las almas de Hande y Kerem, proyectadas con una autenticidad que resonaba en el corazón de los espectadores. Y como era de esperarse, esa química innegable trascendió los límites de la pantalla, desatando una tormenta de rumores y teorías. Desde el principio su relación fue objeto de intenso escrutinio y especulación. Los tabloides turcos ardían con titulares escandalosos, alimentados por fotos robadas, testimonios de fuentes cercanas, que juraban haberlos visto tomados de la mano, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas, intercambiando miradas cómplices que revelaban una conexión profunda. Y por supuesto, la pregunta del millón, la interrogante que mantenía en vilo a legiones de fans en todo el mundo, ¿eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo, unidos por la camaradería del set y la exigencia del oficio, o había algo mucho más profundo y significativo entre ellos? Pero antes de sumergirnos en el laberinto de rumores y teorías, tomémonos un momento para hablar de Sen Kalkap y su impacto arrollador. Para aquellos que aún no han tenido el placer de descubrir esta joya de la televisión turca, la serie, que se emitió con gran éxito entre 2020 y 2021, es una comedia romántica encantadora que narra la historia de Eda, una joven florista con sueños de estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto brillante pero adicto al trabajo, conocido por su frialdad y su perfeccionismo implacable. Un giro inesperado del destino hace que Eda pierda su beca, y Serkan, para evitar un escándalo que podría dañar su reputación, le propone un trato insólito: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él financie su educación. Como pueden imaginar, la serie está repleta de momentos divertidos y entrañables, diálogos ingeniosos, situaciones cómicas y, por supuesto, una buena dosis de drama que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. Pero lo que realmente elevó a Sen Kalkap a un nivel superior fue la química incandescente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La forma en que se miraban a los ojos, la sutileza de sus gestos, la naturalidad de sus interacciones, la espontaneidad de sus risas, era casi imposible no creer que había algo real y genuino entre ellos, algo que iba más allá de la mera interpretación de sus personajes. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en 2 de los rostros más reconocidos y admirados de la industria del entretenimiento turca. Si bien el género principal de la serie es la comedia romántica, también aborda temas universales como la ambición, la superación personal, la importancia de la familia y el valor de la amistad, resonando en audiencias de diversas culturas y orígenes. Ahora, volviendo al tema central de nuestro análisis, el supuesto romance entre Kerem y Hande. Después de meses de especulaciones desenfrenadas, avistamientos misteriosos y desmentidos ambiguos, finalmente, en abril de 2021, Hande y Kerem confirmaron lo que muchos ya sospechábamos en lo más profundo de sus corazones: estaban juntos. El anuncio oficial llegó a través de sus cuentas de redes sociales, donde compartieron fotos idílicas de sus vacaciones en las paradisíacas Islas Maldivas. Las imágenes eran dignas de un cuento de hadas,
ellos caminando despreocupadamente por la playa, buceando en las aguas cristalinas, disfrutando del sol radiante y la compañía mutua. Era la confirmación definitiva de que el amor que habíamos presenciado en la pantalla no era simplemente una ilusión óptica, sino una realidad palpable. Pero ¿por qué tardaron tanto en hacer pública su relación? ¿Por qué se resistieron durante tanto tiempo a confirmar lo que era evidente para todos? Aquí es donde entra en juego el factor fama, una fuerza omnipresente que puede moldear, distorsionar e incluso destruir las relaciones personales. Ambos actores ya gozaban de considerable popularidad antes de Senkalkam, pero la serie los transformó en auténticas superestrellas de la noche a la mañana. Su vida se convirtió en un asedio constante de paparazzi ávidos de exclusivas, fans apasionados que los seguían a todas partes y medios de comunicación que analizaban cada uno de sus movimientos con lupa. Imaginen la inmensa presión que debían sentir. Si confirmaban su relación desde el principio, sabían que se convertiría en el tema de conversación dominante en todos los círculos mediáticos y sociales. Cada cita, cada gesto, cada palabra que pronunciaran sería noticia de primera plana. Y eso inevitablemente podría haber afectado negativamente su trabajo, su reputación y, lo más importante, su vida personal. Es muy probable que hayan decidido mantener su relación en secreto durante un tiempo para poder conocerse mejor, para construir una base sólida y auténtica para su amor, sin la interferencia constante y la presión abrumadora de los medios. Querían vivir su romance de forma genuina y espontánea, sin tener que rendir cuentas a nadie, sin tener que preocuparse por la opinión pública. Querían protegerse del escrutinio implacable y preservar la intimidad de su relación. Sin embargo, también existe otra teoría, más cínica y pragmática, que sugiere que su relación fue, al menos en parte, una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para impulsar el éxito de la serie. Algunos creen que los productores de Senkalkam les pidieron a Hande y Kerem que mantuvieran viva la llama del romance fuera de la pantalla, para generar más interés y expectación en la serie, atrayendo así a un público más amplio y aumentando los índices de audiencia. Esta teoría se basa en el hecho de que durante la emisión de la serie, ambos actores eran muy activos en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos juntos que alimentaban los rumores de romance y mantenían a los fans en vilo. Aunque esta teoría suena un poco despiadada, no es del todo descabellada. En la industria del entretenimiento, es común utilizar estrategias de marketing ingeniosas y a veces controvertidas para promocionar series y películas. Y el romance entre los protagonistas, ya sea real o fingido, es una de las herramientas más efectivas para generar interés en el público y crear un aura de misterio y fascinación alrededor de la producción. Sea cual sea la verdadera razón, lo cierto es que Hande y Kerem mantuvieron su relación en secreto durante un tiempo, jugando al gato y al ratón con los medios y los fans, y luego la confirmaron cuando se sintieron listos para dar el siguiente paso. Y durante los meses que estuvieron juntos, nos regalaron momentos hermosos y conmovedores, demostrando que el amor verdadero sí existe, incluso en el mundo aparentemente superficial y efímero del espectáculo. Ahora, lamentablemente, como muchos de ustedes ya saben, la historia de amor de Hande y Kerem llegó a su fin. A principios de 2022, anunciaron su separación, una noticia que sorprendió y entristeció a innumerables fans que habían depositado sus esperanzas en que su relación durara para siempre. Las razones detrás de su ruptura nunca se hicieron públicas. Algunos medios especularon que la presión constante de los medios, sus apretadas agendas de trabajo y las exigencias de sus respectivas carreras fueron factores determinantes. Otros sugirieron que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, que sus caminos divergían y que era mejor tomar rumbos separados. Pero más allá de las razones específicas, lo importante es recordar los momentos felices que compartieron, el amor genuino que se profesaron y el legado que dejaron como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su relación, aunque breve, fue intensa, apasionada y memorable. Y siempre será recordada con cariño por los fans de Senkalkam, y por todos aquellos que creen en el poder del amor verdadero. Y hablando de relaciones intensas y complejas en las series turcas, no puedo dejar de mencionar Kara Sevda. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase media con un futuro prometedor, y Nihan, una chica rica atrapada en un mundo de privilegios y convenciones sociales. Su amor se ve truncado por las implacables diferencias sociales y por la aparición de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, dispuesto a hacer lo que sea para tenerla a su lado. Kara Sevda es una serie llena de pasión desenfrenada, intriga palpitante y drama desgarrador.
La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es palpable, electrizante, y su interpretación de Kemal Inian es magistral, transmitiendo la profundidad de sus emociones y la intensidad de su amor prohibido. La serie fue un éxito internacional arrollador, cautivando a audiencias de todo el mundo y ganando numerosos premios prestigiosos, incluyendo el Emmy Internacional a la mejor telenovela. La relevancia de Karasevda para este vídeo radica en la representación cruda y realista de la intensidad de una relación amorosa que desafía las convenciones sociales y se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables. Al igual que con Kerem y Hande, la pasión entre Kemal y Nihan es tan fuerte y visceral que parece trascender la pantalla, conectando con los espectadores a un nivel emocional profundo. Aunque la historia es ficticia, la emoción que transmiten los actores es genuina, creando una experiencia catártica para el público. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera telenovela turca en ganar un Emmy internacional, un logro histórico que marcó un antes y un después en la industria televisiva turca. Este premio la catapultó a la fama mundial, abriendo las puertas a otras producciones turcas en el mercado internacional y consolidando la reputación de Turquía como un centro de excelencia en la producción de telenovelas de alta calidad. El género principal de esta serie es el drama romántico, pero también incorpora elementos de suspense, intriga y crítica social. Y para cerrar con broche de oro nuestra exploración de las relaciones complejas en las series turcas, tenemos que hablar de Aşk Memnu. Esta serie, emitida entre 2008 y 2010, es considerada unánimemente como una de las mejores telenovelas turcas de todos los tiempos, una obra maestra que revolucionó el género y dejó una huella imborrable en la cultura popular turca. Protagonizada por Beren Saat, Kuantatltu y Nebahat Zere, cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa y seductora que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, en busca de seguridad económica y estatus social. Pero Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan, y ambos comienzan una relación adúltera que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie llena de intriga, pasión prohibida y traición descorazonadora. La química entre Beren Saat y Kuantatltu es explosiva, incendiaria, y su interpretación de Biter y Belul es simplemente memorable, capturando la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. La serie fue un fenómeno social en Turquía, generando un debate apasionado sobre temas como el matrimonio, la infidelidad, la moralidad y el papel de la mujer en la sociedad. La relevancia de Aşk Memnu para este vídeo radica en la exploración profunda y sin concesiones de la complejidad de las relaciones amorosas y las consecuencias de ceder a la tentación. Al igual que con Kerem y Hande, la pasión entre Biter y Belul es tan intensa y destructiva que los lleva a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. La serie explora los límites del amor y la obsesión, y nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la traición. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que está basada en una novela homónima del escritor turco Halit Ziya, publicada en 1899. La serie moderniza la historia y la traslada a la Estambul contemporánea, pero mantiene la esencia de la novela original, capturando la complejidad de las relaciones humanas y la lucha entre el deseo y la moralidad. El género principal de esta serie es el drama romántico, pero también incorpora elementos de thriller psicológico y crítica social. Es una serie que realmente rompió moldes en su momento y sigue siendo relevante en la actualidad. En resumen, hoy hemos explorado el supuesto romance oculto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que cautivó al mundo con su química innegable en Senkalkap. Analizamos las razones por las que pudieron haber mantenido su relación en secreto, las teorías que rodean su romance y el impacto de la fama en sus vidas. También echamos un vistazo a otras dos series turcas que exploran relaciones amorosas intensas y complejas, Karasevda y Aşk Memnu. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que su romance fue real o una estrategia de marketing? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, que se suscriban al canal para no perderse ninguna de mis próximas investigaciones. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.